Queremos dar un aplauso de bienvenida del Centro Mundial de los Milagros de Costa Rica, Centro Mundial de Adoración, la Casa Apostólica del Apóstol Ronnie Chávez. Fuerte ese aplauso a los que nos van a oír, otros nos van a ver en el video. Y estos videos son parte en el futuro de la escuela de formación de ministerios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Esta noche vine con ganas de predicar. Libro del profeta Daniel, capítulo número 2, versículos 44 y 45. Leemos ese par de versículos. Haremos algunas revisiones en Daniel. Haremos algún comentario de Génesis. Luego saltaremos a los evangelios. Y luego aterrizaremos en el pensamiento paulino en relación a qué tópico. Repítalo conmigo: el reino de Dios, sus fundamentos, su manifestación y establecimiento. De eso vamos a hablar. Profeta Daniel. No sé si multimedia me podría ayudar a colocar los textos cuando los cite allí en el screen de los televisores. Sería muy bueno. Ayuda mucho. La estrategia. Todavía no. Les tengo también reservados 2 videitos cortitos, pero que son muy pedagógicos. Y además de pasarlos acá, quiero regalárselos a ustedes. No sé cómo se los podría dar, pero los tengo para enviárselos. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La palabra reino, desde el griego, es la palabra basileia. Territorio donde un rey ejerce dominio, donde una comunidad se ha agrupado bajo unas reglas comunes, y a eso se le llama reino. Sin embargo, basileia puede ser un reino vegetal, un reino animal. Basileia puede ser aplicado a la política, puede ser aplicado a dominios. Basilio es el término de rey. Basilio gobierna la Basileia. Nosotros, los occidentales, tenemos un grave problema. Y es que todos los que estamos aquí, o de este lado del mundo, nuestro subconsciente colectivo en relación a gobernabilidad, lo que tiene por un lado es conceptos de dictaduras, conceptos de gobiernos de facto, civiles, militares, conceptos de comunismo, socialismo y maltrechas en algunas sociedades la democracia.
Y dentro de esa estructura, Montesquieu estableció la separación de poderes, lo que era la famosa república que derrocó la monarquía francesa y estableció la república como modelo de gobierno. En lugar de un monarca que ostentaba crear las leyes, ejecutar las leyes, sentenciar las leyes, entonces Montesquieu estableció la separación de poderes: un poder ejecutivo que ejecuta, un poder legislativo que elabora las leyes y un poder judicial que juzga al que quebranta las leyes. Y estas personas llegan a ostentar el poder es por la vía de una comunidad que lo elige, llamado democracia. Pero usted, como buen occidental, y yo también, cuando abrimos este libro maravilloso llamado la Biblia, lo que nos encontramos es con reinos. Y eso no se decodifica en nuestra mente. No hay una imagen verbal que podamos entender que es tener un rey, que es vivir bajo una comarca, que es tener nobles, que es tener un consejo de lores, señores de la tierra, y que es entender que toda la tierra donde vivimos pertenece a un rey y que por lo tanto somos sus súbditos y que tenemos que pelear la batalla con él y que tenemos que también dar impuestos a él, y la obediencia es irrestricta. Dios habla a través del rey. El que sirve al rey, sirve a Dios. Salve la reina, salve el rey. Eso no lo entendemos nosotros. Entonces tenemos una mentalidad en contraste al libro que todos los días leemos. Todo el Antiguo Testamento habla de Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Los 12 libros históricos de la Biblia resumen es la formación de una nación que viene a ser gobernada por reyes. La monarquía comienza con Saúl, continúa con David, Dios pacta con David. En el reino de Salomón, su hijo Roboam, se parte el reino, 10 tribus al norte, capital Samaria, cae en el 622 por Asiria, y 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, que se transforman, se funden en Judá, capital Jerusalén, que cae en el 586 por el reino de los caldeos. Reinos, reino de Egipto, reino de Asiria, el reino de los caldeos, el reino medo Persia, luego medo pérsico, reino de los griegos, el reino de los romanos. Y para ponerle la tapa al frasco, desde Génesis hasta la cruz, nos vienen anunciando de un rey. De un rey. Pero nosotros no sabemos comportarnos, no tenemos el protocolo de cómo manejarnos ante un rey. Porque lo que nosotros tenemos en nuestra mente es alcalde, presidente de la asociación de vecinos Tirapiedra, gobernadores, diputados, concejales, gobernadores estatales o federales, unicameral o bicameral, ministros. Entonces tenemos que hacer un ejercicio imaginativo, inventativo, recreativo, para poder imaginarnos cómo es la cosa. Y vemos como algo rancio el rey de España, la reina de Inglaterra, la reina Beatriz de Holanda. Y si nos metemos a las africanías, esos reyesuelos, que de repente el tipo lo que tiene son 200 personas y se presenta en este púlpito: soy un rey. Y es un rey, hermano. Ese es el primer problema que tenemos. Y basado en eso tengo que meterme en otro aspecto. Tengo que resolver un punto teológico. Diga conmigo, hay una gran diferencia entre el reino de los cielos
y el reino de Dios. La terminología teológica reino de los cielos habla de la supremacía de la ética, de los valores que se desprenden de algo superior que el reino de la tierra. Entonces hay un reino de los hombres y hay un reino de altos valores que se le llama reino de los cielos. En ese término reino de los cielos, si es un reino, tiene un rey, que es Dios, el Padre. Y ese reino lo vemos muy lejanos, reino de los cielos. Incluso en la literatura neotestamentaria, deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? El reino de los cielos, reino de los cielos, el reino de arriba de los cielos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, reino de los cielos. Las parábolas hablan del reino de los cielos, el advenimiento de los cielos a la tierra. Pero dentro de la literatura antiguo testamentaria, reinterpretada por el rabino Jesús, él acuña un término llamado reino de Dios. ¿Y cuál es la diferencia, Tobar? Dígalo conmigo. El reino de los cielos está en los cielos. El reino de Dios, repítalo conmigo, el reino de Dios no es un lugar, es una dimensión. Y usted me va a decir, y Tobar, ¿y por qué tú tienes que tocar ese tema? Porque aunque parezca medio tonto, es un disparador de acciones. Si usted como teólogo, pastor, profeta, maestro, evangelista, su cosmovisión está basada en el reino de los cielos, entonces todo usted lo hace en proyección del más allá. Y eso es válido. Pero tiene una teología patas cortas, porque el otro aspecto es el reino de Dios ahora, aquí, en el más acá. Y su ministerio tiene que ver con el más acá, con una proyección del más allá. Por eso que hay predicadores, apóstoles y profetas que cuando yo los oigo digo, este metió las dos patas en el cielo y me dejó abandonado aquí en la tierra. Disculpen, hermano, es que me pongo así cuando me invitan. Este tema es un tema muy delicado, porque no es un tema que lo vamos a resolver esta noche, sino que al final yo quiero es dejar, yo creo que la parte más importante de este tema, el epicentro de este tema. Vamos a revisar rápidamente los fundamentos del reino. No podemos saber qué es reino de Dios hoy. Usted puede decir, yo puedo decir, aquel puede inventar. No, vamos a irnos al referente. El referente está en el huerto del Edén antes de la caída. Primer fundamento: Dios es causa y origen de todas las cosas. No hay reino sin revelación del Dios creador. Este universo no es un accidente, es causativo. Y su causa originaria es Dios. Por lo tanto, Él es el soberano, Él está en su trono, Él no está haciendo pulsadas con el diablo. Usted se imagina la gente, los camioneros allá en Texas, que están ahí tomando cerveza y aparecen dos tipos musculosos. A veces la gente piensa, Cristo está siendo derrotado, o el diablo va ganándole a Cristo, y parece que hay un forcejeo. Toca al vecino y dígale, ese no es el Dios que revela la Biblia. Diga conmigo, Él es Rey de reyes, Señor de señores, el soberano, dueño y eterno,
el creador increado, el motor que lo mueve todo, pero a Él no lo mueve nadie. Él es la fuente creativa de los mundos visibles e invisibles. Él es el eterno. Segundo fundamento: todo lo que Dios va a hacer de este lado del universo, lo va a hacer es a través de su palabra. Eso es otro fundamento. El mundo en otrora estaba hecho un caos, pero Dios con la palabra comienza a ordenar, a reordenar. Usted sabe ya la historia del dabar en hebreo, logos en griego, del pensamiento activo hablado. Sea la luz, produzca la tierra, produzca las aves. Entonces, ¿por qué ese segundo fundamento, Tobar? Porque desde allí en adelante, cualquier ser humano, criatura, que quiera accesar, manifestar, moverse en la dimensión del reino, no lo puede hacer por caminos verdes. Tiene que ser por medio de la palabra. Agarre la orejita, por favor, diga conmigo: oír la palabra. La frente, pensar la palabra. Hablar la palabra. Creer la palabra. Actuar en la palabra. La palabra desata la fe creativa dentro de ti. La fe es un efecto del Espíritu ante la presencia de la palabra. Fuiste creado para creer, pero para que se desate la fe necesitas la palabra. Usted fue creado en Génesis 1 dentro de Dios, pero en Génesis 2 Dios lo insufló dentro de un estuche llamado el cuerpo. Usted estaba dentro de Dios y Dios lo sopló. De hecho, entonces, cada ser vivo del Génesis vive en su origen. Otro día explico eso. Número 3, levante la mano, fundamento del reino. Diga conmigo: la fe será el disparador sobrenatural en el reino. Toca al vecino y dígale: no puedes operar en el reino. Vamos, vamos. No puedes manifestar el reino. No puedes recibir beneficios del reino, sino a través de la fe. Y por eso usted va a ver en el discurso de Jesús un alto contenido de palabra y fe. Fe, 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 palabra, fe, fe, palabra. Muchos pasajes hablando de la fe. Jesús, maestro de palabra, pero maestro de fe. Cuarto fundamento del reino. Todo esto está en Génesis. El cuarto fundamento es la identidad del hombre. De Isha, la mujer, Ish, el hombre, hay un Adán hembra, un Adán varón. La palabra Adán no tiene género. La palabra Adán viene de la palabra Adama, que significa rojo, tierra o humanidad. Hay una humanidad masculina, una humanidad femenina. A ambos se les llama Adán. Posteriormente le comenzamos a llamar Adán al hombre. Pero lo importante de este fundamento cuarto es que somos uno creado en igualdad de condición con Dios, para representarlo con la misma calidad, como que si Dios estuviera caminando sobre la tierra. El hombre era una extensión de la divinidad. Aunque no es parte de la divinidad, tiene características inherentes de Dios. Dios es eterno, el hombre fue creado con eternidad. Dios es santo, justo, bueno, lleno de amor, fe. Entonces Dios creó un hombre con valores morales. Sé misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Sé justo, sé perfecto como. Entonces Dios no le exige un carácter ético y moral a una criatura, a no ser que Dios mismo le haya insertado la capacidad intrínseca de reproducir el mismo carácter de él.
Y eso nos resuelve un problema. No puede haber baja autoestima en la gente que pertenece al reino. Porque la baja autoestima es desconocer quién eres. Y ese fue el gran problema que tuvo Eva. Pobrecita Eva. Y Adán. ¿Cuál fue el problema, Tobar? Acérquese. Ahí está el árbol. Ahí está la serpiente. En Génesis 1 y 2, Dios le había dicho al hombre: fuiste creado a mi imagen. Vuelvo y repito lo de anoche. Adán no le comunicó eso correctamente a Eva. Se le acerca la serpiente y le dice: si comes de ese árbol, serás semejante a Dios. ¿Recuerdan? Pero ¿cómo tú le puedes ofrecer a alguien que sea semejante a Dios cuando ya es imagen y semejanza a Dios? Entonces ella desconocía quién era. Y por desconocer quién era, quiso alcanzar lo que ya era, pero tratando de alcanzar por medios ilícitos la semejanza de Dios, dejó de ser quien era. Porque Satanás es un experto psiquiatra, psicólogo, experto en el manejo de la mente y las emociones. Usted no le gana al diablo en el terreno del intelecto, no le gana al diablo en el terreno de las emociones, no le gana al diablo en el terreno de las circunstancias. Usted le gana al diablo cuando usted se mete en el terreno del espíritu, porque entonces del espíritu de Dios le bajan los códigos a usted. Y usted en el espíritu, Satanás no lo puede atrapar, no lo puede tocar. Toque al vecino y dígale con amor: no discutas con el diablo, repréndelo y apártate de él. En el momento que usted se ponga a hacer un diálogo con él, él es un experto. Yo he oído su voz y no es una voz fea. Oh, no. Dulce, serena, inteligente, sutil, aguda en el pensamiento, una lógica extrema que te hace dudar, te da espacio para que pienses. Es terrible. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos hablando del fundamento del reino. Vamos a ver a Jesús. El segundo Adán, no en un huerto perfumado, sino en un desierto. El primer Adán tenía el mismo recurso de la palabra, el segundo Adán tiene el recurso de la palabra. Pero antes de que fuese al desierto, Mateo 3:17, se abre el cielo y lo reafirma y una voz le dice: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pasan 40 días. La circunstancia desierto, su cuerpo enflaquecido, su mente perturbada, y se presenta Satanás y utiliza la plataforma de su necesidad inmediata. No era una mujer, era hambre, comida. Y segundo, gloria, grandeza. Y las tres tentaciones, olvídese de los reinos de este mundo, olvídese del pan. Las tres tentaciones eran: si tú eres hijo de Dios. Satanás quería hacerlo dudar de quién él era, para que cometiera lo que eras. Me salió un verso. Pero Cristo se devolvió en la mente 40 días atrás y recordó: eres mi hijo amado. Las circunstancias no determinan tu relación conmigo. Aunque estés flaco, eres mi hijo amado. Aunque estés rodeado de demonios, eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Y Cristo no accedió un milímetro. Podía cambiar las piedras en pan, pero era dudar de quién era.
Diablo, lengua sucia, no tengo que demostrarte quién yo soy. Mi Padre es mi Padre. No lo juzgo por las circunstancias, lo juzgo porque el hebreo ora así: Padre del universo, gracias porque yo soy, porque tú eres. Este quinto fundamento del reino debe estar centrado en los ministros de hoy. ¿Y cuál es el problema cuando un ministro tiene crisis de identidad, de propósito y de destino y no sabe quién es ni a dónde va? Maneja mal sus emociones, maneja mal su sexo, se estaciona en un parqueo que no le corresponde. Toca al vecino y dígale: mira bien dónde te parqueas. Te van a pegar una multa y te van a meter la grúa. Manejas mal. El que maneja mal sus emociones maneja mal su sexualidad. El que maneja mal su sexualidad maneja mal el dinero. El que maneja mal emociones, sexualidad y dinero maneja mal la familia. Y por lo tanto, si no se gobierna a sí mismo, no puede gobernar la casa de Dios. Porque todo nace en una crisis de identidad, que se supone que al haber nacido en el reino, esa crisis debió haber estado ya resuelta. Jesús estaba golpeado, mírenlo, golpeado. El ojo casi se le desprendía, porque le colocaban un trapo encima y le daban, y después le quitaban el trapo y preguntaban: si eres profeta, adivina, de los 4 que estamos aquí, ¿quién fue que te golpeó? Y se reían y le ponían el trapo otra vez y le daban otra tunda y se burlaban, le colocaron corona de espinas. Entonces Jesús estaba así. El profeta dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Y cuando lo vimos, no lo deseamos. Era un guiñapo de golpes. Y estando allí con la espalda flagelada, las rodillas rotas, todo golpeado, sangrentado, a Pilato se le ocurre preguntarle: oye, por ahí dicen que tú eres rey. Y el reo dice: ¿lo dices por ti mismo o te lo dijeron? Oye, salió guapo el hombre. Yo tengo poder para soltarte. Está equivocado, mijo. Ninguna potestad te es dada si no te es dada por el cielo. Pilato se pone nervioso: pero dime si eres rey. Yo para esto he nacido. Tenía el ojo morado, estaba golpeado, pero esa crisis no le borró las raíces existenciales de quién era él y cuál era el propósito de su existencia. Soy rey y para esto he nacido. Vamos, agarra al vecino por los hombros y dígale: no dejes que las circunstancias terrenales, ministeriales, de la iglesia, de la economía, te confundan de quién tú eres. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Tú tienes destino. Estás marcado para cosas grandes. Párate firme. El diablo te va a criticar, la gente te va a malponer, te van a decir: perro, ladrón, sinvergüenza, falso profeta, adúltero, miserable. Te van a poner mujeres, hombres, te van a decir de todo. Pero tú tienes que tener un andamiaje interno capaz de repeler, rechazar, y que lo que dice Dios de ti sea más grande de lo que el diablo y los envidiosos digan de ti. Diga conmigo: Dios es mi Padre y yo soy llamado.
Eso es reino. Sexto fundamento: familia. Génesis. Estamos viendo los fundamentos antes de la caída del reino. El fundamento sociológico, ¿cuál es? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Con ese versículo se resolvieron todos los problemas. Con ese versículo, hermano, se resuelven muchos problemas. Uno, no te puedes llevar una mujer si no tiene permiso de los padres. Si te la llevas, estás robando, tienes que pagar la dote. Estamos viendo el contexto histórico. Por eso que dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. También aquella muchacha dejaría a su padre y a su madre. Provienen de ambos núcleos familiares. Se celebraba un contrato. Entonces, no a la fornicación. Se unirá a su mujer, es no a la poligamia. No dice a sus mujeres. Se unirá a su mujer, no al homosexualismo. Se unirá a su mujer, no al lesbianismo. Se unirá a su mujer, no al adulterio. Entonces las bases sociológicas y éticas de la familia ya están echadas. Si hay gente que no le conviene esto, lástima por ello. Porque en estos días yo estaba haciendo un análisis. Me gusta pensar un poquito. Y me gusta pensar la antítesis de lo que la gente dice. Porque el principio de la búsqueda de la verdad es la tesis, la antítesis. Y cuando comparas una tesis con una antítesis, te da una síntesis. Hay gente que solamente se queda con la tesis y no le busca el lado contrario. Entonces cuando tú eres filósofo, estudiante de filosofía, te enseñan a pensar y no a tragarte lo que te dicen. Entonces la sociedad de hoy, cualquiera que se opone a la homosexualidad, homofóbico. Y yo dije, ¿cuál es lo inverso de homofóbico? Heterofóbico. Hay gente heterofóbica que no quiere que tú estés con una mujer, sino que tú estés con un hombre, en el caso de los hombres. ¿Por qué tú me rechazas y me discriminas porque tengo una mujer? Entonces, si yo soy homofóbico, tú eres heterofóbico. Así que palo por palo no es trampa, amigos. Ay, que me siento deprimido. Ay, yo también me siento deprimido. Me siento acorralado también. Tú tienes heterofobia. Ese término es nuevo. No lo va a ver en el radio y en la prensa. Eso es pedido hoy para ti. Sí, porque si hay homofobia, que es rechazo a la conducta homosexual, entonces el mundo gay también nos discrimina a nosotros. ¿O es que no somos gente? ¿O es que no tengo derecho de casarme con una persona del sexo opuesto? No me hagas bullying. No me discrimine porque me deprimo también y voy a un psicólogo. Y voy a un psicólogo heterosexual que me dé un reporte de que los gays me tienen la vida de cuadrito. Así no hacen los gays, pues. Están pensando. Me gusta que piensen. Séptimo fundamento del reino. Y aquí me voy a bajar un poquito. Señores, el reino es prosperidad y abundancia aquí en la tierra. Porque el hombre más mega millonario era Adán y Eva, hermano. Era el dueño de la tierra. Era tan millonario que el primer día de trabajo era el día séptimo, porque él lo crearon en el día sexto. Y en el día séptimo, cuando agarró el hacha que iba a trabajar, Dios le dijo: ¿para dónde va usted? ¿A trabajar? No, este es tu primer día de trabajo, es reposo. ¿Y para qué es este reposo? Para que no dependas de ti mismo, sino que aprendas a trabajar dependiendo de mí. Porque una cosa es trabajar en el huerto basado en la gracia, en la dependencia de la habilidad de Dios sobre la tuya. Y otra cosa es trabajar sin la gracia fuera del huerto. Es sudor, es dolor y es tragedia.
Por eso Pablo le dice a su discípulo el método de trabajar en el ministerio: esfuérzate, sí, pero en la gracia. Cuando vamos en los aeropuertos, ahí me gusta montarme en las caminadoras. Y mi esposa le gusta es caminar, no en la estera que se mueve. Entonces ella va allí y yo me monto y voy lento. Y yo le dije a ella: tú vas en la ley y yo voy en la gracia. Mira cómo es andar en la gracia. Con el mismo esfuerzo, pero más rápido. Usted cuando está en la gracia camina igual, pero la mano de Dios te lleva. Te lleva. Y dentro de este concepto séptimo está implícito el trabajo. No hay prosperidad para el flojo. Salomón establece 3 coordenadas por qué somos pobres. Primero, Salomón, no le va a buscar todos los versículos, usted los buscará después. Primero, somos pobres por falta de conocimiento. En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de conocimiento. La ignorancia nos priva de privilegios. Segundo, el que encubre sus pecados no prospera. Salomón dice que el pecado arruina a la gente. Y tercero, que es donde Salomón como que sacó un doctorado, porque agarra al perezoso, al negligente, al flojo, al haragán, y saca todos los versículos. Parece que el proverbio está dedicado al perezoso. Y Salomón dice: el hombre diligente no estará delante de los de baja condición. Por la diligencia, el pensamiento del hombre tiende a la abundancia. El generoso prosperará. Y así sucesivamente vamos a encontrar que una de las razones que existe pobreza, y le voy a dar la ecuación sociológica protestante porque usted tiene que saber esto. Los pueblos de la tierra que fueron influenciados por el pensamiento católico romano o la cosmovisión católica o la cosmovisión animista. ¿Qué es animista? Son las culturas orientales, como los hinduistas, los zoroastristas, los budistas, todas esas culturas hindúes, toda esa cultura china, esa cultura de las 10 tigres asiáticos. Son animistas, reencarnación, contemplación, etcétera, vida después de la vida. De este otro lado del mundo, la cultura, la cosmovisión católica es una cultura occidental. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando acá, Tobar? La cultura católica donde llegó fomentó fe, superstición. Trabajo es esclavitud y es una vergüenza. Ciencia es solo para el clero. El plebeyo, el perraje, no tiene acceso a la cultura. Entonces, donde llegó esa cultura católica, acabó con los pueblos. América Latina es más rica que Canadá, que Estados Unidos. Estados Unidos es un país pobre. Pobre. Hay países que tienen más trigo que Estados Unidos, más hierro que Estados Unidos, más petróleo que Estados Unidos, más bosques que Estados Unidos, más cuencas hidrográficas que Estados Unidos. Pero ¿y por qué Estados Unidos, los Países Bajos, Holanda, los países, incluso Inglaterra y otros países que fueron influenciados por la cultura protestante, por qué son más prósperos? Suiza, ¿por qué son más prósperos? Porque esta es la ecuación. Agarre la ecuación para que usted mida la riqueza de una cultura. Diga conmigo: fe más ciencia y trabajo. Cuando usted analiza el tipo de fe de una cultura, eso le va a dar cómo ellos expectan el conocimiento. Y el conocimiento determina la eficiencia en el trabajo. ¿Qué pasa con el protestante? El protestante, el católico dice:
Si Dios lo mandó así, así se queda, mijo. El protestante dice, no, yo coopero con la creación en la transformación con Dios de el paisaje natural, lo hago humanizado a través de pensamiento activo por el trabajo. Todos los inventos que han desarrollado esta cultura moderna lo hicieron mentes evangélicas. La electricidad, el automóvil, los vuelos espaciales, la medicina, la quirúrgica, todo el desarrollo, combatir, exterminar enfermedades, nació de mentes de hombres que se abrieron. Su fe los llevó a ciencia y su ciencia al trabajo. Resultado, prosperidad. Y eso lo necesitamos aplicar en nuestras iglesias. Toca al vecino y dígale, cada miembro de su iglesia tienes que desarrollarlo como un emprendedor. Si quieres ver un ministerio apostólico floreciente, haz de cada miembro un empresario. Una empresaria. Sí, un emprendedor. A través del trabajo. El que no trabaje, trabajando con vuestras manos. Así que no padezcáis necesidad, ni tengáis mal testimonio. Y lo que tenga, cooperes con aquellos que tienen menos que tú. Pensamiento paulino. El trabajo como herramienta de materializar las ideas. Señores, esto es reino. De repente alguno de ustedes se aburre, hablen esto. Usted puede profetizar, hablen en lengua si quiere, pero sin billete no llega a ningún lado. Diga conmigo, ilusión es tener visión sin billete. Toca al vecino y diga, deja de ser un ilusionador. Vamos, mueve al vecino y dígale, con visión y con dinero se hace más rápido. El dinero no te da la felicidad, pero hermano, te deja en la puerta, nada más que usted abra. Usted no puede leer toda la Biblia. Levante la mano, ayuda teológica, Señor. Levante la mano conmigo. Toda la Biblia está construida en Génesis 1, 2 y 3. Porque allí está el reino manifestado, el reino de Dios manifestado en la tierra. Había paz, había salud, había justicia, había prosperidad, había ética, había familia, había trabajo, había productividad, había desarrollo. Porque este es el triángulo del Génesis. Ayúdese, ponga la mano arriba, aquí. Diga conmigo, paz trae libertad. Libertad trae justicia. Y donde hay paz, libertad y justicia, florece el desarrollo. Por eso que los pueblos que tienen gobierno donde no hay paz, donde no hay libertad y donde no hay justicia, aunque tengan bosques, ríos, petróleos y todo, como Venezuela, mi país natal, hoy en día está en el caos de la miseria. Porque no le falta, no hermano, tenemos playas, ríos, montañas, petróleo, oro. La edad per cápita, 34 años, mete a todos los venezolanos en una licuadora y sale un personaje de una sociedad joven, un país grande, 30 millones, y caben ahí 100 millones. Usted agarra un auto y dura caminando por una semana, tierras y tierras y tierras y tierras. Pero ¿y por qué está en pobreza? Porque no hay paz, no hay libertad y no hay justicia. Pero en el huerto había paz, había libertad. Había tanta libertad que Dios creó un hombre con la capacidad de no creer en Dios. ¿Qué te parece? ¿Usted creería en una persona así? Te voy a crear con la capacidad de que creas en mí o me rechaces. El hombre fue libre de escoger. Tenía libertad. Dios no hizo un autómata, un robot, un esclavo, un estúpido. No, Dios hizo un ser pensante con capacidad de elegir, determinar, de escoger y de decidir. Un ser libre. Esto no es misticismo. Diga conmigo, paz, libertad, justicia. ¿Dónde está esa ecuación que florece?
métaselo en un hogar que no tenga paz, un hogar que no tenga libertad, en un hogar que no haya justicia. ¿Qué pasa en ese hogar? En una iglesia donde no hay paz, no hay libertad y no hay justicia, ¿qué pasa en esa iglesia? Problemas, divisiones, chisme, aquello, que el otro, barriga verde, oreja sapo, y ahí la gente viendo sus defectos. ¿Están conmigo todavía? No se preocupe, ya voy a terminar este punto. Levante la mano ya conmigo. Esos son los 7 fundamentos donde debe estar construido un pensamiento genuino apostólico. Estos 7 principios deben ser columnas rectoras de su pensamiento teológico. Entonces, de allí usted predica un Dios creador. Usted predica la palabra. Usted desafía la gente en fe. Usted es pro valores de la familia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Usted es una persona que proclive a la prosperidad, a levantar a la gente, traer paz, traer justicia, traer equidad. No hay otro mensaje en el huerto del Edén, donde está Dios. La palabra Edén es ausencia absoluta de maldad. Mejor traducción, paraíso, donde Dios está en su esplendor. Pero ese reino lo perdimos. Saltamos a Daniel. Se promete un rey que va a venir a pisar en la cabeza de la serpiente. Se le dice a Abraham que va a tener un hijo en el cual serían recuperadas todas las bendiciones que se habían perdido. A David se le garantiza que de su linaje vendría un rey que tendrá un reino sempiterno y para siempre. Y la raza judía en expectativa. Nosotros los gentiles no, nosotros andábamos en brujería, ocultismo, hechicería. La abuela salía de paseo en una escoba a medianoche y no, el tío tirando caracoles. No, nosotros estábamos lejos de pactos, promesas, lejos de escritura, de palabras. Nosotros éramos unos animalitos del monte, hermano. Nos habíamos escapado del arca de Noé, hermano. Entonces los judíos sí tenían una expectativa de pactos, oráculos, doctrina, filosofía, leyes distintas, códigos, un ordenamiento social de familia, de economía, una estructura de adoración. Ningún pueblo tenía eso. Eso era un pueblo especial, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué ocurre? Míreme por favor. En el 586-87 Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la rodeó 2 años, cayó Jerusalén y se llevó la crema innata. Y se fue Ezequiel, se fue Daniel. Daniel tenía como 13, 14 años, según la tradición rabínica. Él pudo vivir los 70 años y de ahí vivió unos añitos más. Tuvo una longevidad Daniel. Hasta reclamó que ya se habían cumplido los 70 años. Él vivió los 70 años allá. Pero estando allá en palacio, Nabucodonosor, rey de los caldeos, ya había pasado el reino de Asiria, ya había pasado el reino de los sumerios, ya había pasado el reino de Egipto. Ya Egipto estaba en decadencia. Entonces surge Babilonia, reino de los caldeos. Y como este hombre había invadido todo lo que era el planeta conocido, él tuvo una inquietud y dijo: ¿qué será del futuro de los gobiernos del mundo? Y Dios le revela un sueño y le dice, le muestra una estatua. Usted ha conocido la historia, pero tengo que contársela. Cabeza de oro. Más adelante Daniel interpreta y dice: la cabeza de oro eres tú. Y te voy a revelar la degradación del gobierno de los hombres de una perspectiva con metales. Comienza con oro, viene el reino de los medo-pérsicos de plata, luego viene el reino de bronce de los greco-macedónicos, Alejandro el Grande, y luego viene un reino de hierro, que es Roma,
Y luego viene el quinto reino, que es una mezcla de barro con hierro, pero que no se mezcla. Y estando el rey mirando esto, mire para acá, este es el punto interesante. Miró una roca que no fue cortada por una mano humana, sino que de repente se desprendió una roca. Y la roca vino y golpeó la estatua. Todo se desmenuzó. Y de esa roca comenzó a crecer una montaña. Y dice que la montaña llenó toda la tierra. El rey dijo: tuve un sueño, me quisieron decir algo, pero no recuerdo. Reunió a todos sus hechiceros. Quiero que me digan qué soñé y me digan qué significa. Se armó un alboroto. Amados, termina la historia, usted la conoce. Daniel se mete en ayuno y oración, y Daniel es un profeta cortesano. Dios le reveló el sueño con su interpretación. Y aquí está el versículo que acabo de leer. Venga conmigo, por favor. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Repítalo conmigo: el reino jamás será destruido. Segunda característica: no será dejado a otro pueblo. Es un reino insustituible. Tercero: es un reino que desmenuza y consume todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Desde una perspectiva de un rey, el gobierno de los humanos se devalúa por metálico. Pero en el capítulo 7, desde la perspectiva del profeta, es la misma visión. Ve los mismos 4 reinos, pero los ve en forma de bestias. ¿Por qué en forma de bestia, Tobar? Porque el profeta lo ve desde un punto de vista ético-moral, cómo se degrada. Pero capítulo 2 y capítulo número 7 es lo mismo. Y en ambos capítulos, Daniel dice: y que los humanos sepan que el cielo gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere, él se lo da. Aló, ¿me están oyendo? ¿Están ahí todavía? ¿Seguro que estás ahí todavía? Esto es aburridísimo. Pero aquí estamos determinando los próximos 30 años de éxito de su ministerio. Damos vuelta y caemos en los evangelios. Venga para acá. Le he hablado del fundamento, le he hablado de la profecía del reino. Ahora permítame, ya voy terminando, hablarles de la manifestación del reino. Tarea para la casa. Si usted busca la palabra iglesia, va a ser menos que la palabra reino. La palabra reino es más nombrada y citada en el Nuevo Testamento que la palabra iglesia. Ahora, usted y yo tenemos un problema grave como apóstoles. ¿Y cuál es el problema? Es que usted y yo decodificamos la palabra iglesia muy distante a lo que entendió Jesús y los apóstoles por iglesia. Usted y yo tenemos desde allá hasta aquí, el concepto eclesiológico, eclesía, se contaminó. Y nosotros lo que tenemos es una caricatura de idea, una idea secuestrada de lo que es iglesia. No sabemos qué es iglesia. Asociamos iglesia con lugares, templos. Asociamos iglesia con denominaciones. Asociamos iglesia con corrientes teológicas. Asociamos iglesia con adoración. Asociamos iglesia con política. Un día yo me pregunté qué es iglesia. Yo tengo que irme a la historia antigua que era iglesia, y descubro que el término iglesia no lo inventó Jesús. Jesús lo tomó prestado, y yo les invito a que investiguen. Lo tomó prestado
del gobierno de los romanos. Roma tenía una filosofía llamada la Pax Romana. Y la manera de gobernar y acelerar la conquista de los pueblos no era la guerra. Era que hacían convenios, le permitían tener la religión a esta comarca. ¿Cuál es su religión? Tranquilo, no hay problema. Practican su religión. Que tenemos aquí el hijo del rey fulano, tranquilo. Le dejamos su rey. ¿Y qué nos piden? Impuestos. ¿Y qué nos piden? Que nos den sus hijos para que sean formados para el ejército. ¿Y qué nos piden? Los sembradíos y que produzcan alimentos para el reino. Pero su religión, no nos metemos con eso. Su forma de gobierno, no nos metemos con eso. Y si necesitamos una base estratégica, se la plantamos aquí. Pero habían pueblos que tenían resistencia al imperio romano, porque nadie quiere pagar impuestos, hermano. Nadie quiere que lo invadan su territorio, su identidad, su cultura. ¿Qué hacía Roma ante esos pueblos excitas, bárbaros y opositores? Creaban iglesias. ¿Y qué era una iglesia? Una célula terrorista de 3 o 4 personas. Esta persona era médico, el otro era carpintero, el otro era abogado. Los enviaban y llegaban como unos ilustres inmigrantes, caritas de bobo, pero tenían un entrenamiento de reino. Se posesionaban en la alcaldía, se posesionaban en las aulas de clase, y desde allí, cuando venía el pitazo, tenían 4, 5, 8, 10, 20 iglesias. Entonces ellos comenzaban a permear la cultura, el folclore, el lenguaje, el idioma. Y cuando se sonaba la alarma, vienen los romanos, ellos se reunían con la gente y ellos opinaban: pido la palabra. Yo vivía allá en tal sitio y con los romanos se vive mejor. Y el médico que le atendía a los dientes: no, pero con los romanos se vive mejor. Y mire, y el que cuidaba a los niñitos: con los romanos se vive. Entonces el consejo y toda aquella gente levantaban la mano. No había muertos, no había nada. Y cuando llegaban los romanos, ya el territorio estaba conquistado. Cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y donde están 2 o 3 es mi iglesia, el concepto de Jesús era que su ética, sus valores, su doctrina, su moralidad, su filosofía penetraría el sistema social, político, económico y transformaría la cultura de los pueblos sin disparar una flecha, llegando al corazón de la gente. Ese concepto de iglesia no existe hoy. Al contrario, cuando uno habla de discipulado hoy en día, los mismos evangélicos han estigmatizado, diabolizado, que ganar, consolidar, discipular y enviar es G2 y que eso es del diablo y que es un demonio, que cuidado con la fe. Si son metodologías de penetración y conquista, ¿cómo tú le vas a decir que es diabólico? Entonces la gente anda inventando, le pone grupos racismo, grupos de paz, grupos de qué, grupos sociales, grupos café. No le digan encuentro, díganle retiro, díganle cara a cara, díganle Peniel. Y la gente cree que es boba. Huyendo de los religiosos, tratando de no caer en aquel grupo de perseguidos. Amados, nosotros estamos secuestrados y castrados intelectualmente de entender lo que es iglesia. Y ustedes son los apóstoles, ustedes tienen que saber qué es iglesia. Cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y se les va a poner más difícil. No hay un evangelio donde Jesús haya dicho: construir un templo. No hay un concepto paulino, petrino, juanino donde se demande construir un templo físico. Jesús dio una estocada y dijo: ese templo físico será barrido. Años después, Pablo dice, dígale a su vecino: es que no lo sabías, eres templo y el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Toca al vecino y dígale: yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia.
Cuando estoy trabajando, soy iglesia. Cuando estoy en el colegio, soy iglesia. Cuando estoy en la alcaldía. Pero la gente es iglesia cuando se reúne como iglesia. Pero cuando sale de esta reunión, deja de vivir como iglesia. Porque hemos convertido el concepto eclesiológico en un gueto. Hay una pared invisible allí que nos separa del mundo. Mientras usted está diciendo: Cristo, sácame de este mundo. Ven, Jesús. En la oración sacerdotal, Jesús dice: Padre, no te pido que los quites del mundo. Déjamelos allí, que así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Él dice: no los quites del mundo. Entonces tenemos, hermano, una lombriz de tierra jugando ajedrez con una cucaracha en la cabeza. Tenemos que hacer el reino masticable. Toca al vecino y dígale: el evangelio tiene que ser masticable. Tiene que ser digerible. Tiene que ser entendible. ¿Qué es el evangelio tomar para ti? Toca al vecino: calidad de vida. He venido para que tengan vida. Entonces, toda acción que la iglesia actúe en calidad de vida, colegios, universidades, etcétera, 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 van a traer una mejora social a la comunidad. Y a la medida que la gente vea la acción de la iglesia, van a creer en el contenido del mensaje de la iglesia. ¿No dice la Biblia que cuando los hombres vean vuestras obras, glorificarán a vuestro Padre Celestial? Los protestantes, que yo tengo ahorita una bronca con los protestantes, hermano. Yo estoy escribiendo Reformando a los Reformadores. Y eso no es un libro fácil, eso hay que investigar. Porque el concepto de reino, y me van a perdonar todos aquí, yo tengo una bronca teológica de años con la Iglesia Católica. Yo investigué Catecismo 1, Catecismo 2. Mi esposa iba a ser monja y yo iba a ser cura. Sí, no, cierto. Ella salió, iba a agarrar hábito y se fue al pueblo. Y en una escuela bíblica de vacaciones se fue. Ese fue su error y se metió allá y allá se convirtió. Y yo llevé la planilla para ir a ser cura y mi papá me regaña porque mi padre había sido monaguillo, un tío cura. Y yo quería ser cura. Desde que abrí los ojos quería servir a Dios y ese era el modelo que había en el pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? La iglesia católica es herética, mariana, endemoniada, babilonia, salvaje, diablo. Pero si hay algo que usted va a tener que decir, en esto sí es tan claro. Toca al vecino y dígale: reino. Ellos permean la política, la cultura, la media, la economía. Es tan así que cuando Mussolini negociaron con Mussolini, ellos necesitaban un Estado que le diera capacidad de representatividad jurídica. El nuncio apostólico en Costa Rica, usted lo ve como nuncio y de repente no entiende ni siquiera el término nuncio. ¿Sabe lo que es él? Él es el embajador del Vaticano. Y aquí va a ocurrir cualquier cosa y el tipo está sentado allí para inaugurar la plaza, para inaugurar aquello. Ahí está el hombre. Y usted dice: es un religioso. No, él está como diplomático y tiene credenciales diplomáticas, tiene inmunidad diplomática. Y usted dirá: ¿y por qué tienes bronca con los católicos, con los evangélicos? Porque los protestantes no nos explicaron bien. Toca al vecino y dígale: el católico dice que la salvación es fe manifestada en obras. Entonces vino Calvino y Lutero y nos dijeron: no hace falta obra.
sino que la salvación es por fe. Pero parece que nosotros entendimos que salvación por fe era dejar de hacer colegio, era dejar de hacer beneficencia pública, era dejar de participar políticamente, era dejar de tener riquezas en la tierra, era dejar de tener industria, porque eso no hace falta, ya yo soy salvo. Y por eso que usted ve que Caritas católicas hacen más obras de caridad que las Caritas evangélicas, porque para ellos es una necesidad salvífica, para nosotros no. Al fin y al cabo ya yo soy salvo por gracia. El que muera de hambre, que se muera. El que tiene sida, ¿quién lo manda? Está loqueando. Al otro, el viejito, que se lo lleve el diablo. El otro que tiene Alzheimer, allá él. Y tenemos una irresponsabilidad social muy distante a la iglesia apostólica del primer siglo, que dice que no habían pobres en la iglesia. Eso significa en una iglesia que no hay pobres. No habían pobres en la iglesia. La iglesia hacía beneficencia pública. La iglesia gentil hizo un rescate financiero a la iglesia de Jerusalén. Los impíos venían a comer a la iglesia. Y la iglesia no dejaba de hacer prodigios, milagros y señales. No, una cosa no quita la otra. Porque ese es el otro problema del protestantismo. Y esta Salvation Army, usted lo sabe, es una iglesia de fuego, de unción y de poder. Y después se comenzó a repartir comida, comenzó a repartir alimentos, y vio que recibía más beneficio de las empresas. Y entonces dejaron de predicar, dejaron para repartir comida y para repartir alimentos, y perdieron la unción. Y muchas iglesias, por no pasar por la misma tragedia de perder la unción, más bien se encuartelaron dentro de la iglesia en orar y hablar lenguas. Hermano, mire, yo estoy serio en mi oficio. En el año 96, Jesús, es que usted no sabe esa historia, no se la conté. Ahora yo le voy a contar las mías. Año 96, yo estoy en el Hotel Príncipe en Caracas, un hotel que está ahí cerca de la Plaza Bolívar, cerca de la, ¿sí, Plaza Bolívar? No, Plaza Bolívar no, Plaza Venezuela, Plaza Venezuela, Hotel Presidente, por favor. Okay, entonces yo estoy allí participando en un congreso en el Poliedro con nuestro amigo en común Ávila. Era como el segundo congreso, era el primero suyo. Entra Jesús, el de las películas. Entró, lo vi con su toga, no tenía ojos azules, era ojos colorcito café, pelo largo, su barba. No era con muchas facciones blancas, era medio quemadito el hombre. Y cuando lo veo, me asusto, porque yo iba a ir al baño y cuando veo me tropiezo con el hombre. Y lo vi. Y me dice: no te quiero atrapado en este país. Tu encomienda es: ve y cambia la manera de pensar de mi iglesia. Esa es tu asignación apostólica. Y veo como pantalla digital atrás boinas rojas, cauchos que se queman, y le digo a Cristo: Cristo, ¿cómo a ti se te ocurre sacarme de mi país? Sabiendo lo que viene. Año 96, Chávez llega en el 2000, electo en el 98, 98, tomó posesión en el 99. Entonces, él me dice: ese no es tu problema, ese es mi problema. Tu problema es: vete. 2 carros, 2 apartamentos, un templo pago, una membresía creciente, una carpa con cientos de gente, 25 congregaciones plantadas,
visa americana con mis hijos, viajaba a Disney y regresaba. No me gustaba la vida americana plástica, incipiente. Nosotros somos tocones, querendones, gritones, tiramos la basura, pegamos gritos, prendemos la rocola en el barrio. Sí, punto. Andamos sin camisa en la calle a veces. Hermano, latino es latino y punto. Hermanos, y esa noche le dije a Jesús, como entró se fue. Yo temblando, dije, bueno, los profetas me habían dicho hace 6, 7 años que tenía que irme, pero yo estaba resistido. Óigame, y digo, Dios, te la voy a poner fácil. Un profeta que yo no conozca, ni me conozca a mí, me diga lo que tú me dijiste. Me puse así como Nabucodonosor. Siguiente día en la mañana voy en el ascensor y me encuentro con un personaje. Mucho gusto, Luis Tovar. Mucho gusto, Ronnie Chávez. Y Ronnie Chávez me dice, anoche recibí una palabra para ti. No, dígamela. Me dice, no. La otra condición era que me la dijera públicamente. Y me dijo, no te la puedo decir. Va a ser esta noche públicamente. El poliedro lleno. Predicó, levantó pactos, ofrendas, sopló, una cosa tremenda. Y yo dije, gloria a Dios que se le olvidó. Aleluya. Cuando ya iba a entregar el micrófono, como que lo alaron por la oreja. ¿Dónde está Luis Tovar? Venga y párese allí. Y el hombre comienza a describirme lo que Cristo me había dicho. Y me dijo, agarre las maletas públicamente y váyase ya. Hermano, yo tenía 40 líderes ahí, casi les da un infarto. Lemuel García, ¿conoces a Lemuelito García? De Oklahoma City. La esposa llega llorando y me dice, Dios nos habló que nosotros somos los que te vamos a dar el soporte para tus papeles. Y como antiguamente yo tenía credenciales de asamblea y él estaba saliendo de asamblea por el distrito del Golfo, y fue un macheo así rapidito, traslado de un personal allá, al año y pico ya tenía la residencia toda la familia. Yo sé que a usted le gustan los cuentos para que se relaje, hermano. Pero eso no es el punto. El punto es que mi gran preocupación, ¿cuál es, Tobar? Es enderezar la mente del cuerpo ministerial. Y que el cuerpo ministerial tenga los diseños correctos y que no perdamos tiempo. Señores, esto no anula, una cosa no anula la otra. Necesitamos la unción del apóstol, la unción del profeta, la unción del evangelista, la fe, la finanza, la adoración, la guerra espiritual. Pero ¿cómo lo ves tú, Tobar? Yo lo veo como lo ve la Biblia. Son 5 ríos, 7 ríos. Y esos 7 ríos de gobierno, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ancianos y diáconos, esos 7 ríos van a desembocar o a empujar la iglesia a lo que se llama la manifestación del rey. Porque si nuestro estado final no es el reino, hermanos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Cuando usted escucha el mensaje de Juan el Bautista, y ya cierro el libro para irme, lo primero que predicaba Juan el Bautista era: el reino de los cielos se ha. Pero el concepto de reino de los cielos de Juan es diferente al de Jesús. Jesús, cuando llega del ayuno, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Pero Cristo dice algo que no decía Juan. Y aquí es donde está el secreto de la manifestación del reino. Levante la mano arriba, por favor, porque esta noche vamos a arrepentirnos otra vez. Diga conmigo:
metanoia y megapisteu van de la mano. Baje la mano. ¿Sabe lo que Jesús dijo? El reino se les ha acercado. Yo soy la piedra. Él lo dijo. Yo soy la Petra. Se lo dijo a Pedro. Yo soy la piedra que viene rodando. Voy a romper la cosmovisión de los pueblos y voy a establecer mi cosmovisión. La manera de ver la vida desde mi perspectiva. Él dice, ante esta manifestación del reino que se te acerca, ustedes tienen que hacer dos acciones. La primera, metanoia, metacambio. Nous es diferente a psiqueu. Psiqueo o psiqui es funcionamientos neurotroncales, mientras que nou es como un envase que se llena o se vacía, y es la palabra metanoia. El problema no está en el hardware, sino en el software. Entonces Cristo dice, saque ese software religioso y mete el reino allí. Y eso va a traer fe. Y esa fe te va a llevar a cambiar la sociedad donde vives. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Porque nosotros, arrepentimiento, ¿qué es? La cruzada evangelística. Ay, se arrepintieron tantas almas. No, hermano. El arrepentimiento es un proceso que dura años en las vidas humanas. ¿Están ahí conmigo? Ok. Dejemos que Pablo nos termine a hablar del reino. Hechos capítulo 1 comienza con el reino. Hechos capítulo 28 dice, y Pablo predicaba abiertamente el reino de Dios en una casa alquilada en Roma. Hechos comienza con reino, manifiesta reino y termina con reino. Pero son dos versículos que les quiero dejar para cerrar esto. Primera de Corintios 4:20 dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Si está escribiendo, escriba conmigo allí las 4 coordenadas del reino. Si usted sabe las 4 coordenadas del reino, y de ahí usted ancla su mensaje. Cada vez que vaya a predicar, usted consulta que una de esas coordenadas prevalezca en su mensaje. ¿Cuáles son las 4 coordenadas? Primero, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? Entonces, ¿qué es eso, Tobar? Tienes que estudiar, tienes que venir a este instituto, tienes que educarte, culturizarte, estudiar secular, estudiar teología, pero no te quedes en bla, bla, bla. Necesitas poder espiritual, ayunar, orar, llenarte del Espíritu Santo. Toca al vecino y dígale, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Y eso es lo que reconoció Nicodemo de Jesús. ¿Qué fue lo que reconoció Nicodemo de Jesús, don Roberto? El concepto de los rabinos dijeron, reconocemos que eres maestro, tienes intelecto, pero también reconocemos que tienes señales y que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Levante la mano ya conmigo. Tengo que ser maestro, una persona docta, intelectual, informada. Levante la otra mano. Pero una persona llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el modelo del apostolado de Pablo. Pablo era intelectual, era políglota, conocía historia, conocía leyes, era jurista. Pero Pablo decía, y no me propuse saber de griego ni de nada, ni de humana sabiduría, la cual tengo mucha, sino que me limité a manifestar el poder de Dios. Entonces, su ministerio apostólico, porque ese es mi trabajo, recordarle y reafirmarle que su ministerio apostólico debe ser un ministerio de excelencia. Tiene que culturizarse todos los días, leer, estudiar, informarse de política, de economía, de ciencia, de medicina, ser una persona autodidacta, aplicativa, un excelente lenguaje, leer el periódico de su país, saber lo que pasa en el mundo.
estudiar la palabra, llenarse del Espíritu Santo. Y cuando usted abra la boca, la gente diga, sí, este no está predicándome un mensaje que escuchó en enlace. Este investigó, no me está sancochando. Número 2. Romanos 14, 17, ¿qué dice? Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Una vez más, mueva al vecino y dígale, no predique costumbres ni religión. Vamos, dígale, no predique costumbres ni religión. Hay gente que predica es comida, bebida, pintura, pantalones, costumbres, bobadas y estupideces. Su mensaje tiene que estar fumigado y desparasitado de esas tonteras. Su gente necesita saber a Colosenses, saber Efesios, saber Romanos, saber verdades vianda, justificación, santificación, la fe, la palabra, la autoridad. Me gusta el tema de la legalidad y la representatividad. Ese tema hay que seguirlo profundizando porque eso es parte de la vida diaria de la vida de la iglesia y de la eficiencia de la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste entonces el reino de los cielos, Tobar? Justicia. ¿Cuántos son profetas aquí? Levante la mano. Levante la mano los profetas. Ok. Usted tiene un lío. Porque a todos nos gusta profetizar, pero hay una oficina dentro del profeta que se llama la denuncia. Y la denuncia te hace caer mal. Te pueden aserrar por la mitad como Isaías. Te pueden quitar la cabeza como Juan el Bautista. Te pueden apedrear. Porque cuando tú te levantas como profeta, vas a pisarle los intereses a la gente. Y la gente no quiere perder su fuente alimentaria. Y cuando la gente se está alimentando de corrupción, de engaño, de mentira, y aparece alguien y dice, está mal, no te es lícito robarte eso, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Me gusta lo que dijo el apóstol Ronnie. ¿Qué fue lo que dijo allí? Que después que recibes la palabra, ¿quién es el que está dispuesto a qué? A pagar el precio. ¿Cuántos son profetas ahora? Levanten la mano. Ahí está el punto. Gloria a Dios que sobrevivieron a la prueba. Toca al vecino y dígale, no seas cómplice de los sistemas. Si eres profeta, tienes que manifestar la justicia. La justicia debe ser tu mensaje. ¿Por qué mucha gente no prospera, Tobar? Porque ellos buscan primeramente el reino de Dios, pero dejan allá atrás que es buscar primeramente el reino de Dios, los códigos, los diseños y qué más, justicia. Vamos, mueva al vecino con amor y dígale, tu mensaje tiene que tener un contenido de justicia. ¿Y qué justicia? Es darle la porción a cada quien que le merece. Es lo que es equidad. Ve en tu ciudad cuánta gente no tiene la educación que merece, no tiene la ropa que merece, no tiene el techo que merece, no tiene la educación que merece. La gente que está pobre en nuestros pueblos, ellos no merecen esa pobreza. Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Entonces, cuando tú tienes un alto concepto de justicia, te va a dar rabia la corrupción, la mediocridad, la suciedad, la falsedad, la estafa, el robo. Diógenes en Viena agarró una lámpara a las 12 del día. Una lámpara esa como una... Era un filósofo. Y le preguntaron, Diógenes, ¿qué busca? Tú estás loco con una lámpara a pleno luz del día. Eso se usa de noche. Él dice, no, es que ando buscando un hombre justo que hable verdad. Esa es la famosa frase de la lámpara de Diógenes.
Y yo creo que el Espíritu Santo anda buscando ministros también que tengan carácter y expresen el reino en sus vidas. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia. Tercero, levante la mano, gozo. ¿Y qué tiene que ver el gozo? El gozo es el contenido psicoafectivo emocional de una comunidad. Mire la cara a los venezolanos, a los colombianos, a los cubanos. Mire la cara a los ticos después que vinieron 1 millón y algo de nicaragüenses a este país. El tico ha cambiado, hermano. El tico ha cambiado. Pero ustedes como apóstoles están llamados a reforzar al tico, los que son de acá. Cuando no hay gozo, mire, Nehemías llegó como político, tipo genio. Llegó a medianoche y antes de acostarse a dormir agarró un burro flaco. Dice que había una sola cabalgadura y recorrió y dice que vio puros escombros y dijo: listo, cuando amanezca esta gente viene con la ilusión que aquí esto es una tierra fácil, esto es un desastre. Y cuando venía amaneciendo se subió sobre una roca y dijo: señores, nos levantaremos y edificaremos. Y una vieja preguntó: ¿y por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando venía amaneciendo, que vieron el poco de roca, lo miraban a él: el gozo, ten gozo. Y dice que mientras los acarreadores tuvieron gozo, levantaron el muro ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Pero cuando vino Sanballat y Tobías y aquello, y comenzaron a meter conceptos, eso se lo tumba una zorra y aquello, y los vamos a... Y dice que gente salía de allá y venía y contaminaba. Dice que la fuerza de los acarreadores. Entonces, el gozo. Mira, permíteme. Satanás es especialista en tocarnos el centro o sistema nervioso con depresión. Toda profesión tiene un colateral de enfermedades. El pastor no está eximido de eso. El que trabaja en una mina sufre de pulmones. El que es piloto tiene problemas luego con ciertas presiones de gases en su sangre. El que es policía lo pueden matar de repente a medianoche. Entonces, ¿y cuáles son los riesgos de ser pastor? Eso no lo invento yo, eso es ciencia, estadística. Cáncer, estrés, depresión, infartos, obesidad, sedentarismo, cáncer intestinal, mucha comida de noche. Sí, porque no puedes predicar comido. Predicas con el estómago vacío, pero después tienes hambre. Por eso es el alto contenido de obesidad de los predicadores y de los que son pastores. Escúcheme. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, Tobar? Gozo. Usted tiene que mantener el gozo, el gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Parece un concepto tonto, pero es un fruto del Espíritu Santo. Gozo, gozo. Levante la mano conmigo, gozo. Y también es una condición, apóstol Ronnie, para recibir transferencia de riqueza. Si usted no tiene gozo, no le transfieren riqueza. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Y al pecador, el trabajo de amontonar para darlo al que sirve a Jehová. Grítelo conmigo: la actitudinalidad influye en el ejercicio del ministerio. Usted no puede ser un ministro gruñón, amargado, trompúo. Usted tiene que ser un gran especialista en relaciones públicas. Aló, ¿cuántos me están oyendo? Sí, una sonrisa colgate todo el tiempo. Aunque el mundo se te esté cayendo encima, el gozo es tu fortaleza. Usted está es para motivar. Mira, Jesús es un especialista. Tumbaba en el techo y le bajaban así como unas cosas, así como un alien, que lo bajaban ahí con 4 cuerdas, y de repente se iba el polvo y apareció un hombre chueco ahí.
Y lo primero que Cristo le decía: hijo, ten ánimo. Entonces imagínate, ¿qué ánimo? Ten ánimo. Y la gente así se reía como ustedes, porque usted se imagina una persona ahí cuadriplégica que lo metieron por allí y el predicador dice: ten ánimo. Eso como que es una burla. Y cuando la gente se rió como ustedes, Cristo dijo: ¿saben qué? Le voy a demostrar que si lo levanto por dentro, lo puedo levantar por fuera. Pero antes de levantarlo por fuera, lo tengo que levantar por dentro. Porque desde que nació le decían chueco, le decían enclenque, le decían insensible. Pero hoy yo le digo: creo en ti, ánimo, levántate. Y aquel hombre, rapaz, se paró completo. A todos los profetas en determinado momento le dijeron que, pónganle la mano al vecino, ten ánimo. Le dijeron a Jeremías, se lo dijeron a Daniel, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles. Al único que no le dijeron ten ánimo fue a Jesús. Y yo estoy aquí como un profeta facilitador para decirte: el diablo te puede tocar los hijos, puede usar la mujer o el marido, te pueden robar las vacas, te pueden robar los abeos, las fincas, te pueden quemar todo. Y todos los días aparece alguien diciendo: escapé yo para darte la noticia. Cuando ya viene el número 10, tú dices: deberían haberte matado también. Porque escapaba era solamente el que era el deportador de malas noticias. Debías haberte muerto también para que no me traigas noticias malas. Y por allá había una conversación que dijeron: le puedes tocar todo, pero no le puedes tocar ¿qué? El alma. Usted tiene un derecho, un área donde el diablo no lo puede tocar. Ahora usted tiene el derecho de abrirle la puerta y dar lugar al diablo, o cerrarla y aplicar lo que se llama en griego antiestemi. La palabra antiestamínico es la palabra que Pablo, Santiago y los apóstoles usan, que se llama, grítelo conmigo, resistencia. Usted cuando lo ataca una alergia y su cuerpo no puede combatirlo, entonces usted se toma un antihistamínico y entonces el cuerpo produce la estamina. Y la estamina es la que se complica con la alergia, pero el antihistamínico resiste ese malestar y usted vuelve a tener gozo. Toca al vecino y dígale: a partir de este día no quiero verte más como niñita malcriada, ni como niñito malcriado llorón. Ay, que se me dividió la iglesia. Ay, que se me fue aquel. No fue que se fueron. Dios está podando tu ministerio. Y de vez en cuando es bueno que Dios meta la tijera y te saque gente que no estaban contigo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y de vez en cuando te apoyas más en el que diezma, en el que te da billete y de repente se va, porque estabas poniendo mala confianza en el que diezmaba y no en el Dios que te llamó al ministerio. Dios te llamó, Dios te sustenta. Así que deja de estar deshojando la margarita. ¿Me quieren? ¿No me quieren? ¿Me quieren? ¿No me quieren? ¡No! ¡Fuerza! ¡Gozo! Ustedes son mujeres de guerra, hombres de coraje. Me voy a poner grosero ahora. Los enanos y a los que le faltaban testículos no podían entrar en el santuario. Se le fue el gozo. Toca al vecino y dígale: tener testículos no tiene que ver con órgano, tiene que ver con coraje. Yo he conocido mujeres que tienen más testículos que hombres, hermano. Mujeres aguerridas, mujeres que las tiras para arriba y son unas tigras, hermano. Predican, la dejó el marido pero sigue, levanta a los hijos, la iglesia echa para adelante. Se murió el marido y levantan una empresa y son alabados sea Dios. Y si el marido se descuida, le pasan por encima, como aquella mujer que se llamaba Priscila y Aquila. La vieja era la que tenía la unción de gobierno, hermano.
Toca al vecino y dígale a la mujer al marido: si te descuida me convierte en Priscila. Diga conmigo: gozo. No haga de miembros de su iglesia confidentes. Trague. Lleve su dolor al Señor. Busque un equipo de gente madura que le asista. Si quiere mentoreo, tiene su apóstol. Aló. El reino de los cielos consiste en poder, consiste en justicia, consiste en gozo, póngase de pie, y consiste en paz. ¿Tú te imaginas un ministerio donde hay poder, gozo, paz, justicia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese hogar? ¿Qué va a pasar en ese ministerio? Va a haber prosperidad. Querramos o no, el reino, señores, el reino es como la tos y el dinero. Si usted tiene tos, no la puede ocultar. Se va a manifestar. Si usted tiene plata, aunque usted quiera aparentar que usted es un pobre diablo, le van a ver la costura que usted tiene. Por algún lado se le ve. Entonces, el que está en el reino, el que camina en códigos de reino, tiene un lenguaje de reino. Nosotros los latinoamericanos tenemos un problema, que usted como apóstol, profeta, tiene que atacarlo. Y yo lo expliqué hace muchos años acá, creo que muchos años, pero me llega a la memoria para cerrar. Cuando vinieron los conquistadores, vinieron en la pinta, la niña y la Santa María. Ni era pinta, ni era niña, ni era santa. ¿Y por qué Tobar? Porque allí venían los franciscanos. ¿Y quién es Francisco de Asís? Un caballero cruzado multimillonario que, viendo la matanza de musulmanes en la Tierra Santa, quedó traumado, y cuando llegó a Roma renunció a su riqueza. Se fue a un monasterio angustino que estaba destruido, lo levantó y hizo algo que se llama la orden monástica de los sacerdotes mendicantes de los pies descalzos, y le puso el sello: franciscanos. Para llegar al cielo, voto de pobreza. ¿Y sabe cuál fue la maravilla de la corona española? Que nos los metieron en los barcos y le entregaron la catequización, el adoctrinamiento del pensamiento de los españoles que venían, más los indígenas y los afroamericanos. Entonces, América Latina, en las bases de su pensamiento hay unas raíces torcidas, donde riqueza es sinónimo de robo, trampa, corrupción. Pobreza es sinónimo de espiritualidad, santidad, humildad. Casi le sale la aureola. Por eso entonces tenemos una resistencia en nuestro colectivo. Cada vez que usted habla de prosperidad, la gente se agarra a los bolsillos. Ya me van a quitar. Porque tienen la cultura del saqueo. Que la riqueza no se crea a raíz del trabajo y del emprendimiento, sino que la riqueza se hurta. Y entonces el colectivo que ve en nuestra iglesia tiene la impronta que le enseñé la vez pasada, lo que era la improntación del pensamiento. Por eso hay una reacción casi patológica de rechazo cuando se habla de prosperidad, finanzas, buen carro, buena casa, buen templo, buenas cosas. La mentalidad de reino no cabe en una mentalidad franciscana. Por eso nosotros necesitamos, como rectores del pensamiento de la feligresía que asiste a nuestras iglesias, enseñarles a aprender, a desaprender lo aprendido, para que luego vuelvan a aprender.
Y usted tiene la palabra en la boca. La palabra en la boca suya es para derribar. La palabra que está en su boca es para desarraigar. Pero la palabra que está en su boca es para edificar. Y la palabra que está en su boca es para plantar. Es un trabajo de reingeniería que usted tiene que hacer con su gente. Y su gente necesita, levante la mano, diga conmigo, si quiero un ministerio de gran alcance, tengo que desarrollar a mi gente con una mentalidad de reino. Esa es la próxima tarea suya. Ya usted es apóstol, ya es profeta, ya echa fuera demonios, ya usted habla de lengua, ya usted profetiza. Hermano, usted tiene como Pablo armas de justicia a la diestra y a la siniestra. No se mueva mucho, usted es como un tubo de glicerina. Si se mueve mucho es capaz que explote. Usted está cargado y peligroso. Pero todo ese armamento, ¿para qué? Ese arsenal bélico, ¿para qué es? Para establecer el reino de Dios en su ciudad, en su país. Yo le creo a Dios que ustedes lo van a lograr. Ustedes la van a hacer. Ustedes son gente buena, gente noble, gente que están aquí porque quieren aprender y quieren hacer las cosas como son. Entonces, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Y tu peor enemigo no es el diablo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y escriba y lo pone en Facebook, que se lo dije yo. Diga conmigo, la doctrina va a la conciencia. Y la conciencia activa la conducta. Por eso tienes que tener cuidado con ¿qué? Con la doctrina. ¿A quién oyes? ¿Qué ves? No te tragues todo lo que ves en enlace o lo que ves en la radio o cualquier predicador. No. Ten un espíritu de los hermanos de Berea. Tú puedes ser Pablo, pero déjame ver. Déjame chequear qué dice aquí. Aló. ¿Me están oyendo? Ok. Multimedia. 3 minutos, padre. Mire eso ahí. Primer video. Multimedia, no te me fuiste, ¿verdad? La estrategia para provocar un cambio cultural en nuestro país implica 3 grandes áreas de restauración. Póngalo de nuevo. Restauración de la Póngalo de identidad. nuevo. El cambio inicia a nivel Póngalo de individual. nuevo, regrésalo. Tome asiento, es que cuando los mandé a poner de pie, me acordé del video. Preste atención, 3 minutos sagrados para usted. A ver, págame la luz si quiere. Mira el video. ¿Qué dice el video? Vamos, multimedia. Ahí, vamos, multimedia. Bendíceme. La estrategia para provocar un cambio cultural en nuestro país implica 3 grandes áreas de restauración. Restauración de la identidad. El cambio inicia a nivel individual. Es necesario que cada persona en particular sea restaurada desde el corazón. Jesús nos mostró que el corazón está compuesto por 3 deseos centrales. Gloria, deseo de experimentar placer. Poder, la inclinación para modificar el entorno, tener influencia e injerencia de cambio. Honor, el anhelo de ser aplaudido, admirado y respetado. Jesús quiere que disfrutemos la vida abundante que proviene de un corazón satisfecho. Para eso, sacia nuestro deseo de poder al hacernos hijos de Dios. Nutre nuestro deseo de gloria al llenarnos de su amor y satisface nuestro deseo de honra al presentarnos aprobados ante Dios. Un corazón sano sabe que es hijo, que es amado y que complace a Dios. Restauración de la comunidad. Aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios somos parte de la iglesia. Para entender los 5 ejercicios que construyen esta comunidad, utilizaremos una cruz. En el corazón colocamos la adoración, pues Dios nos pide que le amemos por sobre todas las cosas. La cabeza representa el discipulado, pues cada día debemos aprender a vivir como lo hizo Jesús. La cruz tiene 2 manos. Una nos habla de compañerismo y la otra de servicio.
Finalmente, los pies de la cruz nos recuerdan que debemos llevar las buenas noticias de Dios. Esto es evangelismo. Restauración cultural. Dios espera que su iglesia ilumine nuestra nación y genere un cambio cultural. Esa misión es tan grande que la debemos fragmentar en 7 áreas o pilares que son las que generan la cultura de una nación. Para memorización, utilizaremos el acrónimo FRAGMEN. Familia, religión, arte, gobierno, medios de comunicación, educación y negocios. Si estos 7 pilares están en corrupción, tenemos una cultura decadente. Si estos 7 pilares son afectados positivamente por los principios del reino de Dios, se producirá un cambio cultural. La estrategia es, pues, 1. Restaurar al individuo en su identidad. 3 deseos. 2. Restaurar a la familia espiritual, es decir, la iglesia. 5 propósitos. 3. Iluminar los montes que construyen nuestra cultura. 7 montes. ¿Qué le parece? Individuo, comunidad y sociedad. El último video dura 2 minutos, pero esto para mí es lo máximo. Este es el centro del reino. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús.
Póngase de pie, vamos. Estrategias del reino, y les presenté al final el rey. Levante sus manos allí. Yo sé que ya está tarde, me pasé de largo, pero para eso venimos, hermano. No los trajimos para darle agüite coco, no, le trajimos para darle vianda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta noche hemos terminado. Cierro con una oración sencilla. Tú eres el rey del reino. Reproduce en nosotros las características tuyas, Señor. Todo eso que acabamos de escuchar. Rendimos nuestra mente, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro cuerpo, rendimos nuestro hálito de vida. Úsanos como instrumento. Vea a través de nuestros ojos, toca a través de nuestras manos, camina en nuestras ciudades a través de nuestros pasos. Jesús, úsanos como instrumentos de tu paz. Úsanos como herramientas en tus manos. Que seamos, Señor, la onda en la mano de David. En tu mano poderosa seremos lanzados a tener éxito. Yo te pido por cada apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, diácono, anciano, empresario, líder, padre, madre, abuelo. Pido, Señor, para cada uno de ellos tu gracia.